están ustedes? Tengan muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en otra edición del 30 Te Ayuda, ya finalizando el mes de septiembre prácticamente, el mes de la patria, el mes donde hubo arpa, tamboreo y huifa, como decía una amiga mía, sigue diciéndolo porque afortunadamente está viva, y donde, aunque ya un poco en desuso o relegadas al olvido, en algunas comunas hubo las tradicionales fondas. Pero también hubo fiesta de la chilenidad, y esa también fue importante. Ahora, yo lo que nunca me habría imaginado, por ejemplo, que una fonda fuera finalmente denunciada al CERNAC. Y fíjese que en tiempos modernos eso sí ocurre. Vamos a conversar al respecto con don Andrés Salas, que es el director regional de CERNAC. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal estuvo ese 18? Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los televidentes. El 18 de septiembre XL, como le han llamado, harto extendido, largo. Bastante. En términos generales, al Servicio Nacional del Consumidor y a los fonderos en general, dejó un balance muy positivo. Un balance muy positivo porque la cantidad de reclamos y de consultas y de requerimientos que hemos recibido de parte de la ciudadanía han sido bastante pocos. Quiere decir que en general las fondas estuvieron a la altura, la organización, digamos, de cada una. ¿Sabes que te juro realmente que no se me hubiese ocurrido nunca que tú pudieras hacer un reclamo a una fonda? Porque, o sea, como que nadie va en ese ambiente, o sea, si pasa algo, ya estamos en 18, buena onda, y todos amigos, y todos felices. Pero sí, finalmente hay reclamos. Claro, se trata de que nosotros como Servicio Nacional del Consumidor recibimos reclamos y canalizamos esos reclamos al comercio establecido. Entonces, cuando uno va por ejemplo, cuando uno va a una feria, la feria, no es que la feria no sea ilegal y por eso no es un comercio establecido, es porque la feria, los feriantes tienen el permiso municipal y todo lo demás, pero no son aquel comercio establecido del cual persigue el Servicio Nacional del Consumidor. ¿Cómo reconocer un comercio establecido? Cuando da boleta. Entonces, a la organización de los fonderos que nosotros nos referimos, en donde hemos recibido reclamos, son aquellas organizaciones en donde, por ejemplo, se ha cobrado una entrada para ingresar, una entrada o tarifa. O, por ejemplo, esa entrada se ha hecho a través de los sistemas de las tiqueteras, se ha vendido antes porque la fonda también trae otro tipo de espectáculo, no solamente el pasarla ahí bien y compartir algo, etcétera. Terremoto y esa cosa. Claro, también trae, por ejemplo, un espectáculo musical. Ya. O, por ejemplo, también en su promoción, en su publicidad, indica capacidad para 5.000 personas, baños, servicio de estacionamiento, etcétera. Y después, llegando al lugar, resulta que la capacidad no es para 5.000 personas, resulta que hay menos baños, que no hay estacionamiento, etcétera. A eso es lo que nos referimos con que nosotros sacamos el balance positivo, porque de esa prestación, de ese servicio que se adquirió para poder ingresar a una fonda, este año los reclamos han sido muy pocos y se han concentrado particularmente en 5 fondas. Eso te quería preguntar. ¿Quiénes se llevaron el premio mayor en esta oportunidad? Porque la verdad, no, aprovecha mientras tanto, aprovecha a revisar tus datos, porque nadie tiene la capacidad de acordarse de todo, imagino la cantidad de datos que Así es. me imagino que no fueron muchas las comunas que tuvieron finalmente algún tipo de fiesta de carácter particular, porque la tendencia ahora va a que los municipios se hagan cargo de todo el paquete y ahí se están englobando lo que antiguamente eran los fonderos. Pero de eso ya son la mayoría, o sea, ¿cuántas comunas quedaron finalmente que todavía de una u otra manera siguen con la tradición de las fondas? En todas las comunas en donde se genere una producción a través de una empresa externa a la municipalidad, el CERNAC puede actuar y las personas que acudan, el público asistente, son personas consumidoras y tienen derechos que pueden exigir a la organización. Estamos hablando, por ejemplo, de las grandes productoras. Ya. Por ejemplo, tenemos una fonda en determinada municipalidad, pero la producción fue entregada a una productora. Y esa productora está vendiendo la entrada y cobrando una tarifa por ingreso y ofreciendo ciertos términos y condiciones, los cuales tienen que ser respetados. Ya. En ese sentido, las quejas se concentraron en 5 fondas. De esas 5, el CERNAC decidió oficiar a estas 5 fondas. Se refiere a Doña Rosa en la comuna Independencia, en la región metropolitana, a Doña Flor en la comuna de La Florida y a 3 fondas en la comuna Maitencillo, en la quinta región, en la región de Valparaíso. O sea, en el Maule no hubo nada, fueron todas, digamos,
entre comillas, fiscales. Así es. Ahora, en ese sentido, es importante destacar que esto es lo que contamos nosotros en los días inmediatos. Lo cierto es que todavía podríamos seguir recibiendo reclamos, pero la experiencia nos dice que el ímpetu del reclamo en general es los primeros días cuando ocurre y después ya empieza a decaer un poquito esa intención de reclamo. Andrés, si bien el caso te hacía el alcance que ya la fonda que nosotros conocimos hace algunos años, previo pandemia, ya estaban bien de capa caída, porque estamos con lecera. Hoy en día ya estas fiestas las toman básicamente los municipios, y todo más o menos bajo el mismo nombre, fiesta de la chilenidad, no varía mucho de una comuna a otra. Podríamos proyectar esta situación a otro tipo de eventos, porque fíjate que, insisto, en lo personal, tal vez porque yo ya no salgo ni cuando hay temblores de la casa, no se me hubiese ocurrido nunca que pudiesen haber reclamos contra eventos. Pero, como decimos en Chile, caramba, ya se nos viene encima el año nuevo, pues compadre. Así que tenemos que prepararnos. Así es. Y en el año nuevo, yo creo que ahí la oferta se dispara, porque por lo general no son los municipios que hacen la fiesta, sino que son particulares y grandes empresas. ¿Cuáles son los derechos del consumidor justamente aquí? Que sería interesante. Eso ahí has dado muy en el clavo, porque lo cierto es que la gestión que realiza el Servicio Nacional del Consumidor junto con las otras instituciones públicas tienen que ver con una función que es preventiva. Y una función preventiva en el sentido de que previo a las fiestas patrias realizamos distintas fiscalizaciones multitarea, quiere decir con varias instituciones públicas realizándolas, entre el Servicio Nacional del Consumidor y la Seremi de Salud, para verificar que los alimentos que se estuvieran vendiendo tanto en los supermercados como en las carnicerías, etcétera, cumplieran con la rotulación, con los distintos sellos, con que no fueran alimentos que estaban vencidos, descompuestos, etcétera, etcétera. De esa manera se optimizan los recursos públicos porque en una sola instancia se realiza toda la fiscalización. Lo mismo se realiza también para las fiestas de Año Nuevo, para las otras fiestas y fechas importantes que son, por ejemplo, Halloween, el Día del Niño, las vacaciones de invierno, los feriados largos, etcétera, etcétera. Habiendo dicho eso, los derechos que tienen las personas consumidoras es a recibir lo que se les prometió. ¿En qué sentido? Si se promete que determinado evento va a determinar con tantos artistas, va a tener determinada capacidad, va a tener tal horario, va a tener ciertas atribuciones o bondades, qué sé yo, una barra abierta, una cena, un estacionamiento, etcétera, etcétera, y no se cumplen con esas condiciones, se está infringiendo la Ley de Protección al Consumidor. Lo cierto es que se debe cumplir con todo lo que es razonable, realista, comprobable, veraz y oportuno. Porque las cosas que no se pueden cumplir, los proveedores no tienen por qué estar ofreciéndolas. Porque si la están ofreciendo, es publicidad engañosa. Por ejemplo, ayer el Servicio Nacional del Consumidor presentó una denuncia en contra de un producto milagro, porque era un producto que decía, usted se toma esto y se puede sanar algo así como 16 enfermedades. Y ese producto Me estás milagro, hablando de Omarcito Gárate. Ya, yo lo puedo decir. Exactamente. Ya. Oye, pero bueno, que este es famosísimo en la radiotelefonía santiaguina, básicamente, con la pulserita, no sé cuántos poderes. Ya. Exactamente. Oye, pero, o sea, ustedes entraron aquí a oficiar contra, bueno, ya a esta altura debe ser una empresa bastante grande, de Omarcito Gárate. Sí, se presentó una denuncia, derechamente en el juzgado de policía local correspondiente, por la infracción a la información, en este caso, información veraz y oportuna, falta de comprabilidad, o derechamente podría ser publicidad engañosa, lo que determina el tribunal. Ya. O sea, esta cosa puede ir para largo, Claro. Oye, y en el caso de, volviendo a los eventos, se me había olvidado Halloween, cómo están apareciendo costumbres nuevas, pero Halloween ya no es tanto fiesta, pero bueno, algo hay. Pero en el caso, por ejemplo, saltémonos a fin de año, que va a haber, nuevamente va a haber festejo largo o generalizado al menos. ¿Cuáles son las compensaciones que podría, por ejemplo, se me ocurrió comprar una entrada para un evento que decía que tenía estacionamiento, y llego allá, la cuestión no cabía nadie. ¿Qué compensación puedo recibir por eso? O sea, devolución de la entrada, una indemnización mayor por daños y perjuicios. ¿Hasta dónde puede llegar CERNAC justamente a oficiar acá? Es importante destacar que la Ley de Protección al Consumidor
consagra expresamente que los consumidores tienen derecho a la reparación de todos los daños, tanto materiales como morales. Es una de las primeras normas que lo consagra de manera expresa. En ese sentido, si uno va y compra una entrada por 50.000 pesos y el espectáculo no se realiza, el primer daño material que uno tiene son esos 50.000 pesos. Ya. Pero además probablemente uno también pagó el traslado a ir a ese lugar. Si en ese lugar las personas, como todos somos muy responsables, tratamos de hacerlo. Si iban a beber alcohol, se trasladaron en taxi, se trasladaron, un grupo de amigos contrató una van o se fueron en bus o lo que sea. Eso también tiene un costo. Si también se trasladaron hacia un lugar que quedaba fuera de su lugar de residencia y arrendaron un lugar para quedarse, comer algo, etcétera, también hay un daño que cada vez va disminuyendo porque, está bien, yo contraté esa residencia para poder quedarme e ir al espectáculo. No fui al espectáculo, pero igual me quedé en la residencia. Pero me echa a perder los planes. Ese efecto negativo que tiene también tiene un medidor en el daño moral. Porque, por ejemplo, yo quería ver a este artista que tenía muchas ganas de verlo porque me trae un montón de recuerdos, porque me gusta mucho o porque era mi oportunidad para distender y para tener vacaciones y no voy a poder verlo, pero no por culpa mía, sino por culpa del proveedor. Oye, o sea, esto se puede... el asunto es más complicado de lo que uno piensa, o sea, se podría pensar ya, no se hizo el espectáculo o estoy reclamando, ya le devuelvo la entrada a este compadre y se acabó. O sea, esto se puede transformar tranquilamente en una bolita de nieve. El ejemplo claro de eso son los cortes de electricidad, los cortes de luz que tuvimos en agosto. Los cortes de luz en agosto, en donde hubieron comunas de la región y en todo el país, en la zona central, en donde no se les prestó el servicio de suministro eléctrico por largo tiempo, por largos días, el CERNAC invitó a las empresas a sentarse y generar participar en un procedimiento voluntario colectivo, que nosotros le decimos por sus siglas PVC. Que en ese procedimiento voluntario colectivo invitamos al proveedor a que diga, mire, usted falló en esto, preséntenos una compensación o una propuesta de compensación que sea significativa. ¿Qué quiere decir eso? Que no sea solamente que me devuelva el día que tuve sin luz, o que me devuelva la indemnización legal de una multiplicación, que dice la norma sectorial, multiplicar el día, el valor del día por 10 y ahí quedarme. Piense usted también en esa persona que era electrodependiente, o piense en esa persona que para ir a presentar su reclamo, como vive en un sector rural alejado del centro urbano, tiene que viajar, sin luz, imagínense, tiene que viajar hasta llegar hasta el centro urbano, la municipalidad, presentar el reclamo y después volver. Piense en todas esas cosas, métanlo en la balanza y ofrézcame algo que sea atractivo para los consumidores. Andrés, CERNAC parte siendo como una oficina de desahogo de la gente, hace unos años. Se le conoce como el león sin dientes. De a poquito tal vez ha ido mejorando la situación, por lo menos ya está sacando las garritas. ¿Cuál es la postura que está tomando el comercio, el proveedor, frente a los reclamos justamente que reciben? Ya hoy día son menos displicentes con quien se ve afectado, están más llanos a buscar una solución que vaya más allá de la simple devolución del producto o resarcir los gastos directos que se hubo por eso. Esa es una excelente pregunta porque hay varios factores que juegan acá. Primero, es cierto, el CERNAC ha crecido. Cada vez tiene un poco más de facultades, pero no son suficientes. Necesitamos tener facultades sancionadoras, por eso es tan importante el proyecto de ley CERTAC Te Protege que está en discusión legislativa ahora. Y una vez que lo tenga, la conversación sería distinta. Pero sin tener facultades sancionadoras sí genera un montón de instancias en donde los proveedores han decidido participar porque saben que el daño al que se han expuesto, o el riesgo al que se han expuesto, mejor dicho, es muy grande. Oye, una consulta así, bien directa y comparativa. El proveedor, el empresario, el emprendedor en general, ¿a quién le tiene más miedo? ¿A CERNAC o a impuestos internos hoy en día? Yo diría que le tiene más miedo al consumidor. Porque el otro fenómeno que ha ocurrido, que ha moldeado el comportamiento de los proveedores, son que el consumidor de hoy no es el mismo de hace 10, de hace 20 años atrás. El consumidor de hoy es una persona empoderada, informada y que no tiene miedo de usar las redes sociales, los canales de reclamo, de llegar hasta las últimas consecuencias con tal de que no sé si su norte principal es que le indemnicen. Tal vez su norte principal es ser escuchado. Sí, de repente tú ves las redes sociales que
dejan, no sé, a cualquier negocio, pero convertido en estropajo. Así es. O sea, ni para la basura sirve después. Así es. Entonces los proveedores, en nuestra experiencia en el último tiempo, a lo que han apuntado no es tanto a buscar una indemnización que sea igual a usted pagó 10.000, no le llegó, tome, le devuelvo el 10.000, sino que siempre han intentado, o al menos es la impresión que nos da en los proveedores que son en el comercio establecido, un poquitito más. No le llegó el producto, usted pagó 10.000 por el producto, tome, le devuelvo los 10.000, pero además le voy a dar una gift card para que en su próxima compra tenga un pequeño descuento, un 5%, algo así, etcétera, etcétera, porque lo que me interesa es la fidelidad del cliente. En eso estaba pensando, la fidelización. Más que usted vaya a decir, oiga, no le compren a esos gallos porque son unos tales por cuales. Entonces, el primer fiscalizador no es el CERNAC, no es la Seremia de Salud, no es el Cernatur, no es Servicio de Impuesto Interno. El primer fiscalizador es el ciudadano. El ciudadano entra al local y sabe inmediatamente cuáles son los derechos que tiene. Dice, oiga, este precio decía 5.000 pesos y usted me quiere cobrar 6.000. Cada vez la ciudadanía se va quedando menos callada y va levantando más la voz. Y eso a mí me parece fantástico. Es interesante porque siendo como pueblo en general bastante reservados por cultura, es interesante ese cambio. O sea, tal vez lo que aquí pasa, nosotros agachamos el moño, como decimos nomás, o agachábamos el moño. En Argentina seguramente, como dicen ellos, arman un quilombo, pero sin ser naco, o sea, no les hace falta. En cambio, nosotros como que de a poquito hemos ido aprendiendo a reclamar por derechos lógicos, simplemente no son nada excepcional. Oye, hay ahora un evento que tú lo mencionaste, se me había olvidado, porque yo soy de los tiempos en que teníamos al viejito Pascuero, el Año Nuevo y el cumpleaños. ¡Ay, y el santo! Pero ahora tenemos Día del Niño, Día de la Mamá, Día del Papá, Día del Perro, Día del Gato, Día del Amigo y hasta Halloween. Es la más gringa de todas. En Halloween tal vez poca fiesta. O si hacen su fiestecita, pero tal vez no sea tan masivo. Alguna discoteca por ahí que tal, alguna cosa media rara y onda Michael Jackson y Thriller. Pero lo que sí hay harto es compra de dulces, compra de juguetitos, de mascaritas, de cachitos y todas esas cosas. Y fíjate, no sé si te habrás dado cuenta, me imagino que no sabes al revés y al derecho, que todos son chinos. ¿Qué pasa con esos productos que son de la bajísima calidad? O sea, ¿para qué estamos con cosas? ¿Tienen alguna garantía que el consumidor pueda hacer valer? El consumidor siempre va a estar protegido en sus derechos en la medida en que la adquisición de los productos o la contratación de un servicio haya sido realizada en un comercio establecido. En ese sentido, no importa la calidad del producto. Si la compra fue realizada, si el producto fue elaborado en China o en cualquier otro lugar. Te lo preguntaba, perdona, porque yo he visto muchas veces el producto chino no tiene garantía. Eso está mal. Y eso está mal en el siguiente sentido, en que independiente de dónde venga el producto, cuál sea su origen, el producto tiene que ser funcional al norte por el cual, o al objetivo por el cual se adquirió el producto. O sea, si uno compra un cuchillo para cortar carne, porque dice que este es un cuchillo para cortar carne, tiene que cortar carne, porque si no es un producto que viene con un defecto de fábrica. Entonces, cualquiera de esos productos, en la medida que haya sido adquirido en un comercio establecido, o sea que le hayan dado boleta, que se pague el IVA y todo lo demás, el consumidor está amparado con la garantía legal. Y la garantía legal consiste en que el consumidor tiene 3 derechos. Dentro de los 6 meses de recibir el producto, si el producto presenta deficiencias de fábrica que impidan su uso normal o su uso correcto, el consumidor puede elegir entre 3 alternativas: la devolución del dinero, la reparación gratuita del producto o el cambio por un producto nuevo en la medida en que exista en stock todavía. Esa decisión es del consumidor. Por lo tanto, si un proveedor dice, yo no entrego la garantía legal, eso es ilegal. Y si un proveedor dice, no se preocupe, yo se lo cambio, pero no le devuelvo el dinero, eso también es ilegal. La decisión es del consumidor siempre, no es del proveedor. Oye, has hecho alusión 2 o 3 veces durante este espacio a un límite que tienen ustedes donde actuar. Comercio establecido. Así es. O sea, ya, el vendedor informal, ustedes pueden estar parados frente a él y no pueden hacer nada. Algo parecido está pasando con impuestos internos también. O sea,
tenemos acá un tremendo problema, de cierta forma tal vez un fomento a la informalidad. ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, yo te estoy hablando ya de un tema más global, o sea, más nacional, claro. y con ribetes bastante complejos, incluso alcanzando los impuestos. Exacto. El comercio informal se ha disparado. Y se ha disparado, bueno, no en la última semana, en el último año, sino ha sido una tendencia porque también hay mucho más acceso a la información e inmediatez. Entonces, antes, si el comercio informal era en donde está la feria, ponerse con un puestito al lado, o en el colegio pasar diciendo vendo tal cosa, etcétera, hoy en día es cosa de poner una publicación en redes sociales. Estimados vecinos, comunidad o lo que sea, estoy haciendo este queque, esta torta, lo que sea, lo vendo, etcétera, hasta se lo llevo a su puerta. Fantástico. Estupendo, nos parece fantástico porque el emprendimiento es una cuestión que realiza cada una de las personas y es algo que admiramos y que aplaudimos. Sin embargo, imagínate que tú vas y le compras ese emprendimiento, vas y la torta venía mala, se intoxica a toda la familia. ¿Podemos ir por protección al consumidor? La verdad es que no, porque esto es como una venta entre privados, entonces entre particulares. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Podemos ir a la Seremi de Salud? Tampoco, porque no tenía resolución para funcionar y hacer alimentos. Sí podrían haber eventualmente ribetes delictuales. Por ejemplo, si es que uno compra una prenda de vestir y no llega, podría haber una apropiación indebida o podría haber un delito de estafa o algo así. Pero ese tipo de situaciones se escapan a la normativa específica. Lo que no quiere decir que la ciudadanía esté desprotegida, porque cuando vamos a una feria, aunque no den boleta, la Seremi de Salud sí está fiscalizando, viendo que esté todo en orden, que no hayan productos que estén vencidos, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que para tener un verdadero amparo y protección de los derechos de los consumidores, las personas tienen que preferir el comercio establecido. Porque si prefieren el comercio establecido, quiere decir que es un local que tiene el funcionamiento patente sectorial para poder realizar su giro económico, que es un local que también está pagando impuestos y además es un local que está en la mira del Servicio Nacional del Consumidor y del organismo sectorial que corresponda. Puede ser la Seremi de Salud, puede ser la Superintendencia de Electricidad y Combustible, si se trata de un aparato electrónico o un aparato con combustible, puede ser Sernatur, si es que se trata de una hotelería, hospedaje o un operador turístico, etcétera, etcétera. Y con eso, el ciudadano tiene una red de protección que funciona, que es amplia y sabe a quién acudir. Si va al comercio informal, lo cierto es que esa red de protección disminuye. Tema que da para largo, Andrés, especialmente el tema de impuestos y las facultades que ustedes tienen, de repente limitadas justamente por la formalidad o no de quien ofrece un producto. Eso está en discusión también dentro de las nuevas atribuciones que quisieran dar al CERNAC, o queda todavía un poco fuera de... No, lo cierto es que eso está fuera en este minuto porque lo que se está buscando precisamente con las nuevas facultades del CERNAC no es poder ir al proveedor o al comerciante informal, es poder tener más herramientas para poder tener facultades sancionadoras cuando haya que sancionar. Pero la política pública, si bien fomenta el cooperativismo, fomenta el emprendimiento, la política pública también es establezcanse. En la región, en varios lugares en donde existe, por ejemplo, personas que están haciendo distintos acuerdos de cooperación para hacer emprendimientos o algo así, el aparataje estatal da todas las facilidades e incluso fomenta el que hagamos un cooperativismo, hagamos una cooperativa. O usted si va a emprender, mire, si usted quiere el seguro del ISL, tiene que iniciar actividades y establecerse formalmente, si no, no va a estar cubierto por el seguro. Ese tipo de cosas. Entonces, mientras más fomentemos que se establezcan, pero que estén correctamente establecidos, cada vez vamos a ir disminuyendo esta brecha y el llamado también a las personas consumidoras es que en general se prefiera siempre por sobre el comercio informal el local establecido. Tema para seguir conversando. A Andrés Salas, director regional de CERNAC, te agradezco la gentileza de haberte escapado un ratito acá a los estudios Canal 30 San Javier para darnos algunas informaciones, algunos datos respecto a lo que fue el reclamo de los ciudadanos indignados tras el 18. El Maule se escapó, puro santiaguino. Y Maitencillo, en la región de Valparaíso. Andrés, cordialmente invitado para un nuevo encuentro para seguir hablando un poco del CERNAC y otras alternativas preparándonos para Halloween y esas hierbas que ya se acercan. Gracias, Andrés, por acompañarnos. Gracias a ustedes, siempre un gusto y un cariñoso saludo a todos los televidentes. Breve pausa. Continuamos de inmediato con más el 30 te ayuda.